Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amigos televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la gran Alianza Nacional Renovadora Ganar. Lindsay Casahara. Buenas noches, Juárez. Buenas noches, y Juárez Castillo, esta noche para ustedes, para comentar muchos temas, sí, como siempre, pero definitivamente el tema estelar del día, claro, como era de esperarse, la Junta Central Electoral acaba de proclamar en la tarde de hoy, o admitir en la tarde de hoy, la candidatura oficial del doctor Leonel Fernández Reina a la presidencia de la República. Ahí no hay que vamos a ver, que espérate. que si el tribunal habla o no. Es candidato, es más, es candidato primero que el Penco. Y que todo el mundo. Y que el propio Luis Abinader. Es el primer candidato oficial a la presidencia de la República para las elecciones del año 2020. Así es. Para que tú veas cómo son las cosas. Y de una vez salió su mensaje. El mensaje de Leonel, vamos a poner la anterior, que fue un mensaje de Twitter muy entusiasta que él hizo. Sí. Vamos a poner la anterior. No, la anterior. Asumo el compromiso de trabajar sin descanso para ganar las elecciones del año 2020 y desde el gobierno llevar a cabo la segunda ola de transformaciones que necesita el país para que el progreso llegue a todas las familias dominicanas. Con la fuerza del pueblo venceremos. Y eso ya es titulares en todos los periódicos ya digitales, y mañana asumimos que lo será de los diarios escritos, impresos. Sí, esa me imagino que será la primera plana de todos los periódicos. Ustedes saben que ha sido muy traumático este proceso, no solamente para el doctor Leonel Fernández, sino para todos sus seguidores y para la sociedad en sentido general, porque es una forma, Juárez, de atentar contra la democracia. Esa es otra versión más de cómo debilitar el sistema democrático dominicano. Un asedio, una persecución política hacia la figura de una persona, en este caso hacia la persona del doctor Leonel Fernández, donde el gobierno dominicano, el gobierno actual, conjuntamente con la cúpula del partido de gobierno, han emprendido una persecución en pos de evitar la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, cosa que no lograron. Incluso todavía hoy, a pesar de que la Junta admite ya, luego del fallo del Tribunal Superior Electoral, bueno, pues ellos insisten, sus abogados, porque de algún modo esos abogados tienen que justificar su salario, jugosos contratos que tienen con el gobierno, de algún modo tienen que seguir el pleito. Y de la única forma que se sigue el pleito es buscándole la quinta pata al gato. Sí. En este caso, también hablando del Tribunal Constitucional. Ya creo que el fallo del Tribunal Superior Electoral es más que un fallo contundente que avisora un tanto lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, de conocerse en los próximos meses o semanas. Este fallo va a ser favorable igualmente, porque el Tribunal Constitucional, ¿cuál ha sido el comportamiento de ese tribunal hasta ahora? Aplicar la Constitución. Aplicar la Constitución, y sobre todo se ha convertido en el guardián y protector de la Constitución, como es su rol y es su papel. Porque para eso fue que se creó ese Tribunal Constitucional, para resguardar esa Constitución, para fallar siempre a favor y en pos de esa Constitución de la República Dominicana. Y creo que la Junta Central Electoral, hay que reconocerle que por lo menos en esta ocasión supo asumir la responsabilidad que claro, fallo. Porque tenía que cumplir, porque lo otro se convertiría en un desacato. En un desacato.
porque a pesar de que la Junta, el mismo día, y no se sabe si antes o después de la determinación del Tribunal Superior Electoral, dijo que iban a esperar a que fallara el Tribunal Constitucional. Eso fue en la mañana. Sí. Yo Ellos no sabían pregunté, que ya venía. Exactamente. Entonces, inmediatamente ese tribunal falla a favor del doctor Leonel Fernández. No le quedaba de otra a la Junta Central Electoral que admitir esa candidatura del doctor Leonel Fernández. Ese tuit que subió Leonel Fernández en el día de hoy, vamos a volverlo valiosísimo. Miren cómo él habla de que él asume el compromiso, asume el compromiso de trabajar sin descanso, que es un buey trabajando, todo el mundo lo sabe, que es un animal político, que trabaja como nadie, que en el día de hoy, por ejemplo, estaba juramentando gentes, ex miembros de la otra organización, tenemos la fílmica, y anda día tras día en actividades tras actividades y no para, y le da tiempo hasta para escribir, le da tiempo para leer, para ponerse al día, pero él asume esa responsabilidad. Qué bueno que sea así, y que sobre todo la asuma con ese entusiasmo, sin guardar un solo rencor. Fíjense ustedes la calidad de ese breve mensaje que sube Leonel Fernández en su cuenta de Twitter. O sea, eso es grandioso. Creo que los titulares los periódicos inmediatamente capturaron esa declaración de Leonel Fernández, ese compromiso con el pueblo y de sus seguidores. Este es el Diario Libre, que dice: desde hoy asumo el compromiso de ganar las elecciones del 2020. El expresidente reaccionó a la aceptación de la Junta Central Electoral a la inscripción de su candidatura a la presidencia de la República, por supuesto, Juárez. Por eso es importante, señores, que sepamos, ya el primer candidato oficial a la presidencia de la República en los comicios de 2020 que tiene la República Dominicana con justo derecho es el doctor Leonel Fernández Reina, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, antes denominado el Partido de los Trabajadores Dominicanos, pero también del Partido Reformista Social Cristiano, de la Fuerza Nacional Progresista, del Bloque Institucional Socialdemócrata, del PQDC, que es el Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, y del PUN, del Partido Unidad Nacional, de los partidos que integran a ganar precisamente esta coalición a la cual en el caso de la elección presidencial es personificada por las normas regulatorias de los pactos de coalición por el Partido Reformista Social Cristiano. Sí. Esto es una coalición reforzada que ya tiene un candidato oficial. Hay algunos que quizás no entienden que el proceso paralelo que por una acción distinta a la que falló el Tribunal Superior Electoral se introdujo por ante el Tribunal Constitucional y que tiene su curso procesal distinto totalmente, en modo alguno ni suspende, ni afecta, ni irradia lo que ya se decidió. Por eso es que la Junta inscribe la candidatura y la acepta, porque ningún procedimiento contra decisiones del Tribunal Superior Electoral es suspensivo de los efectos de esa sentencia. Esas sentencias son ejecutorias de inmediato. Incluso esa del Tribunal Superior Electoral ordenaba la notificación a las partes, se lo trajimos ayer con las transcripciones, y la notificación a la Junta Central Electoral. Inmediatamente, que como es lógico, ellos cumplieron su deber legal, ejecutar esa decisión. Por eso, como dice Lindsay, es remoto entender que el Tribunal Constitucional, cuando le llegue el turno de decidir esta cuestión en unos meses, lo va a hacer violando la Constitución de la República. Y ya de lo menos que ha pasado es que estemos ya en las elecciones o hayan pasado las elecciones de mayo. Exacto, y lo puede fallar en 10 años si quieren, porque ya... En otras palabras, que no se ilusionen los palaciegos ni los de la sastrería constitucional, entendiendo que hay alguna esperanza de que el Tribunal Constitucional después, en unos meses, falle contra sus propios precedentes,
Es más, el Tribunal Superior Electoral se basa en la argumentación que primero estableció la Suprema Corte de Justicia en el año 2002, de que no pueden ponerse por vía de ley o de reglamento condiciones especiales para elegir o ser elegidos que no sean señaladas en la Constitución, a menos que la Constitución hubiera referido las mismas a la ley, que en el caso de la Constitución del 2010, ni de la del 2015, que es la misma con la modificación del mandato de reelección de Danilo Medina cuando hizo el primer asalto a la Constitución, pero el texto general quedó igual. Ese elegir y ser elegido no es referido para su reglamentación a la ley. Ese precedente de la Suprema Corte de Justicia del año 2002, en virtud de las disposiciones del artículo 277 de la Constitución, es precedente vinculante para el Tribunal Constitucional, que no puede revisarlo. Y es en esa virtud que el Tribunal Constitucional se refirió a ese tema exactamente, en 2 o 3 ocasiones, exactamente, con el mismo principio. Sí. Y el Tribunal Superior Electoral lo que ha hecho es seguir ese hilo jurisprudencial, porque era un absurdo entender que una ley o un reglamento le podía poner una cortapisa a un derecho fundamental. El derecho fundamental es, como su nombre lo dice, fundamental para el ejercicio y garantía del ciudadano. No puede venir un legislador y mucho menos un reglamento a decir, mira, aparte de lo que dice la Constitución para que a ti te elijan, yo te voy a poner esta coletilla aquí, porque eso es inconstitucional. En otras palabras, es soñar, entender que el Tribunal Constitucional, cuando conozca eso, que tiene sus procedimientos, tiene su forma, va a fallar distinto a lo que ha sido su regla procesal y su línea jurisprudencial. Y mucho menos para revocar una decisión, porque en esta decisión es irrevocable por una sencilla razón, tendría que ser recurrida. Y una vez sea recurrida, el carácter de recurso es absolutamente limitado. Es de los pocos que la ley establece que el recurso no es automático. Es decir, el Tribunal dice la ley que puede ser revisada la decisión del Tribunal Superior Electoral en casos muy excepcionales, cuando se presenten violaciones groseras a la Constitución. Oiga los 2 filtros que le ponen. Por eso es muy difícil que el Tribunal Constitucional revoque una sentencia del Tribunal Superior Electoral, y mucho menos si lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral es poner en ejecución un principio del Tribunal Constitucional. Sí, así que no sueñen, señores, eso se cerró. El tema de si el doctor Leonel Fernández puede ser candidato o no a la presidencia de la República es un tema cerrado. Ya hay una sentencia que lo ordena, que no es recurrible porque no ha habido violaciones groseras de la Constitución, al revés, sino una aplicación de la Constitución. Y segundo, que ha sido consistente con la instancia del Tribunal Constitucional. Así que se preparen, que dicho sea de paso, ayer vimos al Penco, a Gonzalo Castillo, diciendo que, bueno, si esa es la decisión, entonces él decía, lo derrotaremos en las elecciones de mayo. Ya aceptó que vamos a enfrentarnos en mayo. Vamos a ver quién tiene más gente. Eso sí, que no sueñen con que se va a repetir aquí un fraude ni nada por el estilo, porque se está produciendo una especie de organización del pueblo dominicano. Fíjense las alianzas que ha habido. Sí, sí. Primero fueron las alianzas a nivel senatorial, pero ayer comentábamos que se completó el depósito de las alianzas a nivel municipal y vienen las alianzas a nivel congresional más extendidas. Las municipales ya se depositaron, los mismos partidos que integran Ganar con el Partido Reformista. En algunas plazas con el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, para pelear también plazas en coalición o en alianzas parciales, juntos contra el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que ese nucleamiento social que percibe que el poder se desbordó tiránicamente,
para poder tomar todos los intersticios del Estado Dominicano, el Congreso, los ayuntamientos, y seguir con una especie de dictadura de la soberbia, una dictadura de la corrupción, porque ni más ni menos eso es lo que resuma, y ya tratábamos ayer el tema de la denuncia del informe de Alicia Ortega, a 11,000 millones de pesos en los últimos 5 meses de la campaña, dados de grado a grado por contratos de asfalto, señores. Eso no se llama corrupción, no, eso se llama mega, hipercorrupción. Y usar el producido de eso para perpetuarse en el poder, pues no se va a poder. Eso se llama salto. No se va a poder, porque el país se está nucleando. Y ahora, a partir de las 2 de la tarde de hoy, o quizás un poco más temprano, tiene un candidato oficial al pueblo dominicano registrado en la Junta Central Electoral, el doctor Leonel Fernández Reina. Yo creo, Juárez, que es un proceso que todos recordaremos, que quedará ahí para la historia, por lo traumático, de hecho, que ha sido. Claro. Una lucha intensa, interminable, a veces lucía ser interminable, pero yo creo que ha valido la pena cada instante, cada momento, cada día, cada hora en que un grupo de hombres y mujeres hemos estado sin descanso, sin desmedro, trabajando en pos de la patria. De algún modo, desde nuestros distintos oficios y atalayas, asimismo, no importa qué tan grandes, qué tan pequeños sean, pero todos haciendo el esfuerzo, todos empujando hacia una misma dirección, la consecución de que se primero preserve la democracia, de que se respete esa Constitución de la República. Y ayer escuchaba yo una jovencita en el acto de puesta en circulación del libro del doctor Leonel Fernández. Que vamos a felicitarlo. Sí, y que vamos a tocar el tema. Pero esa jovencita hablaba de lo incomprensible que para ella se hacía, el no entender qué fue lo que pasó el pasado 6 de octubre. Ella decía, es que de repente, después de más del 80% y realmente el 90% de los votos, donde había un candidato que se perfilaba ya como el ganador, Leonel Fernández, ella no entendía qué había pasado. Ella, que había ido a votar, yo supongo que por primera vez, porque su rostro lo indica todo, era una niña, una jovencita, no creo que llegue a los 20 años, y ella decía, yo no lo entendía, yo no lo podía entender. Pero luego lo entendí cuando vi a Leonel Fernández pararse frente a una cámara de televisión a dar la cara a este pueblo, evidentemente molesto, pero con un manejo increíble de las emociones, cualesquiera que fueran, y mandar un mensaje claro y contundente. Ella decía, evidentemente molesto, pero con un autocontrol envidiable. Entonces, todo este proceso, tú hablas ahora de esta lucha, esta ruta tan intensa, a veces agotadora, pero que nadie se da por vencido, que se ha seguido en la lucha, hasta dejarlo todo, entregarlo todo y darlo todo por este país que bien se lo merece. Tú hablas de inscripción y de acuerdos que se han hecho importantísimos. Hace muchos años que en la República Dominicana no se vivía un evento tan trascendente como este. ¿Por qué? Porque ya la oposición ha madurado, ha ido entendiendo que de la única forma que los pueblos pueden conseguir poder obtener algo es uniéndose, es luchando juntos. Identificando el adversario real común. Claro, y todos ir hacia una misma dirección. Así es. Cuando todo el mundo se desparpaja, todo el mundo por un lado, señores, no se logra nada. Hay que trabajar de manera conjunta, todos empujando hacia una misma dirección, y es lo que está pasando ahora. Fíjate el esfuerzo que ha hecho el propio José Fran Peñaguaba con
titánico. Claro, donde allí convergen, señores, 12 partidos políticos en Juntos Podemos. Es prácticamente en la alianza de toda senadores, la en la de senadores fueron 12 partidos. 12 partidos. 12 partidos. Ustedes se imaginan con ideologías diferentes, con diferencias 24 de todo senadurías, tipo, porque no fueron 24 senadurías. O sea, usted llegar a esto, para eso hay que tener una conciencia muy elevada. Para eso hay que saber y tener una determinación clara de lo que se quiere como pueblo, como nación, en la representación de esos partidos políticos. Ellos y todos esos partidos saben el compromiso que tienen con este pueblo dominicano. Y es lo que yo valoro, Juárez, el esfuerzo que ustedes, como también la Fuerza Nacional Progresista y todos los partidos más, se van encaminando hacia ello. Y me hablas ahora de los acuerdos que hay a nivel municipal. Sí, se que lograron allí acuerdos no es importantes. nada fácil, porque estamos hablando de que allí hubo unos con los anales. lideratos locales. Sí. Los lideratos locales. Y se incluso pudo consensuar bastante. De entrada, entre el Partido Reformista, es decir, los partidos que vamos aliados a nivel presidencial, la alianza es casi total. Sí. Es casi total, salvo algunas raras excepciones. Que era bueno, hay algunas importante. excepciones que muy pocas, pero esa es casi total. Y las que no es total, por lo menos 5 estamos en la alianza. Con el PRM es bastante importante por el tipo de plazas que son, no es generalizada como lo fue en el Senado. Sí. Pero eso significa que las militancias de los pueblos también han percibido que hay necesidad de nuclearse. Claro. No es nada más a nivel de las cúpulas dirigenciales, Sí. sino los lideratos locales que han dicho, no, es que si no nos unimos, va a venir el mecanismo de la presión del Estado, Claro. el uso abusivo de los recursos del Estado. Hoy ya tú sabes que todos esos alcaldes Imagínate de 11.000 ahora, millones de 11.500 en una millones sola asfalto. operación. En asfalto, yo me imagino que Digo, en un entonces solo ministerio. se habrán asfaltado, Juárez, hasta las casas, porque yo digo, venga acá, 11.500 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto dinero es ese? Estamos hablando de una cantidad estrambótica. Entonces, en 5 meses, apenas 5 meses, otorgarle cantidad de obras, y allí hay que ver en ese informe de Alicia Ortega a quiénes fueron los agraciados, porque eso es otra cosa. Es como para que en este país, señores, no haya un solo hueco que no esté asfaltado. Hasta los árboles lo habrán asfaltado. Lo malo porque es que yo digo, venga acá, ¿y a dónde fue que se llevaron el asfalto? ¿A dónde fue que lo metieron? Porque yo no lo veo. Aquí todos los barrios están con una polvoreda y una cosa, no veo dónde fue que pusieron el asfalto. Entonces también hay que darle explicaciones a este pueblo dominicano. Y con esos alcaldes que hicieron sus negociaciones y su cambalache raro. Pero ustedes recuerdan la denuncia que hizo el periodista Julio Martínez Pozo. Él mismo lo confiesa. No, es más, yo creo que la tenemos por ahí, la vamos a pasar ahorita. Pero eso es importante sí, pasar. porque él fue el primero que responsablemente dijo, así sí es bueno. O sea, y salió, recuerdo que salieron 100 y pico de alcaldes en un documento apoyando a Gonzalo Castillo en la primaria con los 6, entre ellos. Sí. Antes de ir a la primaria, y hubo una queja terrible del amigo Julio Martínez Pozo diciendo que eso eran personas que entendían que las reglas del dinero lo podía todo, que eso era un abuso. Pues mira, ni más ni menos eso lo hicieron en todo el país, en todos los ministerios casi. Pero tú sabes porque no fue nada más ahí. Señores, el Estado entero fue ordenado a salir a hacerle campaña. Estamos hablando de todos los ministerios. ¡Una dictadura! Ministerios y direcciones, todo el mundo para la calle, hacerle campaña, gastar gasolina, viáticos. No, y violando la ley. Y exacto, violando la ley, pero todo lo que implica gasto, eso era, ya ustedes saben, es más, es tanto así, Juárez, que hoy la bancada de Fuerza del Pueblo se le paró, ayer, se le paró en 4 patas, porque eso es préstamo y préstamo, préstamo y préstamo, y préstamos van y préstamos vienen. Ay, pero se le acabó su agosto. Yo quería financiar la campaña de ahora de las municipales. Henry Merán le salió al frente con toda la bancada de
la Fuerza del Pueblo y le dijo, no, esos préstamos que lo cogen para hacer campaña, no señor, nosotros no le vamos a aprobar un solo préstamo más. Sobre todo préstamos que tienen entuertos, que están raros esos préstamos. Señores, este país se ha endeudado de una manera terrible, pero lo peor de todo es que no han sabido justificar esos préstamos. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero que se ha tomado prestado? ¿En qué obras? ¿Cuáles? Que nos las enseñen a nosotros, el pueblo dominicano, que nos la muestren, porque no la vemos. Eso es lo que queremos también. Y entonces, en ese sentido, Juárez, incluso hubo una molestia tan grande de Isabel de la Cruz que fue a provocar a Juan Carlos Quiñones en el momento en que Juan Carlos Quiñones, de la bancada de la Fuerza del Pueblo, hablaba y justificaba la razón por la cual la Fuerza del Pueblo no iba a votar en favor de ese préstamo. Y ella fue a provocarlo a su propia curul. Sí, hubo un incidente. Señores, eso está mal. Esas cosas no se pueden. Entonces, quiere decir que ese viejo partido y su gobierno solamente saben, ustedes saben qué, actuar cuando todo está calmado, en un ambiente de tranquilidad. No saben manejar situaciones de crisis. No están preparados para manejar situaciones de crisis. Ya Danilo Medina no puede hablar de su Congreso. No tiene Congreso. Ya no puede hablar de su Congreso y todavía no ha llegado mayo. Que cuando llegue mayo, ahí se le acabó todo. Ahí tú lo tienes. Sí. Vamos, ahorita lo vamos a poner, vamos a mandárselo al máster. Sí, porque esta voz, una voz autorizada de un periodista que amigo nuestro, sí, pero que hizo una denuncia muy seria de lo que estaba pasando. Y la ha sacado todo el mundo, se lo ha recordado todo el mundo, al propio Julio, pero sobre todo, vamos a ver, Julio como periodista. Aquí está el programa completo, entonces sería muy difícil ponerlo completo. Vamos a ubicar ese, no, pero yo todo. Lo tengo, yo mientras tú hablas, yo se lo envío. Sí, señores, aquí ha sucedido algo que el país no había visto anteriormente. Es decir, no estamos, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, bregando con un grupúsculo, una cúpula política soberbia que usa métodos perversos para una sola ocasión. Eso es un modus operandi. Es decir, la hipercorrupción como herramienta política. Señores, venimos de escándalos como el de Catalina. Punta Catalina, 40 millones de dólares en sobornos en la principal obra del gobierno. ¿Ustedes saben cuántos son 40 millones de dólares en sobornos? Son 2.000 millones de pesos. En sobornos. Eso se denunció con todos pelos y señales en el programa de Alicia Ortega, en el informe de los periodistas de investigación, con acceso a los documentos del sistema de operaciones estructuradas de Odebrecht, que eso le dio la vuelta al mundo. Y aquí no ha habido ni una sola interrogatorio. Al revés, Andy Daguaj era el valido del Palacio Nacional, con 2.5 millones de dólares. Lo citaron a beberse un café. Otro funcionario de ellos, el Guzmán, con una de las compañías de los sobornos, que estaba nada más y nada menos con el Banco de Reservas. En el Banco de Reservas, que le prestó esa Odebrecht millones de dólares y pesos. Nada. ¿Por qué? Porque son protegidos de la oligarquía palaciega, que usa la mega corrupción como una herramienta de poder. En ese mismo informe de Alicia Ortega se describieron con pelos y señales que en el departamento de sobornos de Odebrecht se refería a los nombres en código de sobornos y se mencionaban las obras, incluso las 6 principales obras de infraestructura vial de obras públicas en el gobierno de Danilo Medina, bajo la administración de Gonzalo Castillo, el ministerio de Gonzalo Castillo, hoy candidato. Por eso es candidato. Porque por eso que nosotros hemos dicho, esto es un candidato de Odebrecht.
que es la que ha controlado este gobierno, porque estuvo así en todo lo que ha hecho aquí. Por eso la protegieron, di que con un acuerdo de ilegalidad y que para dar informaciones. Dio la información de los 40 millones de dólares que dio de soborno en Catalina, no los dio, porque esto fue un circo que organizó el gobierno. Vamos a hacer un circo aquí, cogemos 2 o 3, metemos 2 o 3, sacamos al que nos dé la gana, hacemos una especie de moriqueta de que nos ponemos bravos y le tiramos los SWAT temprano, y un show, un bulto. Y los principales protegidos, al revés de los pocos que metieron, sacaron 2 o 3, empezando por el hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ex PLD, el Pelebrech, es como se llama ahora. No es el PLD, no es el Pelebrech. Ese Pelebrech paró siendo nada más y nada menos que, porque el único que dijo que había aceptado el dinero de Odebrecht, dijo para campaña política. Pero señores, estamos hablando de mega corrupción. Ni siquiera la han investigado esas 6 obras. Al revés, la respuesta que el gobierno de Danilo Medina le dio al país ante la denuncia de 18 millones de dólares en soborno en esas 6 obras fue hacerlo candidato a la presidencia. No es que no lo van a investigar, no es que quiere ser presidente de todos nosotros. Entonces, eso es mega, eso es hipercorrupción. Y entonces por eso cuando estalla el otro escándalo de 11 mil millones de pesos, eso es un modus operandi, eso es lo que ellos no son más de ahí. Ahí está el y video. Por eso fue que vinieron con todo el barraje, ni siquiera con los billones de chanflán que han dispuesto para eso, pudieron ganarle al doctor Leonel Fernández una primaria. Lo derrotamos. Tuvieron que valerse de todo el mecanismo que ya hemos explicado, el truchimanería, para poder, apenas con 20,000 votos. Un candidato totalmente maleado. Por eso ese escándalo señores, eso es en un renglón de esa secretaría. No, y en 4 meses, eso no es la secretaría de los 7 años, no. Eso no son los 7 años. Eso es 4 meses, cuando empezó la cantaleta de la reelección, donde el que era el director de la reelección en ese momento era el mismo. Pero no son 20,000 votos, ¿no, Juárez? Di que 22,000 votos. 22,000 votos tampoco es. Porque lo que pasa es que le pusieron ellos de verdad. Fernández le robaron medio millón de votos. Sí, lo que te quiero decir que con todo entonces, eso. Para llegar a poner la diferencia, tuvieron que meterle 400,000 votos le llevaron. 400,000 votos, llevárselo. Y por poco pierde. Y aún así por poco pierde. Claro, tanto así que realmente perdieron, el algoritmo que se le introduce al código fuente, que yo espero, Leonel anoche se lo dijo, o sea, para que no vuelvan a confundir algoritmo con método del ritmo, porque también, señores, hay que tener cosas, hay que oír cosas. Entonces, señores, aún con esos hackers aquí, todo lo demás, y en tres bloques, porque estaban metidos en tres puntos del país, aún así no había forma, porque es que era mucho a poco. Sí. Eso era una cosa 70-30. ¿Y qué tuvo que pasar? Por eso fue que ustedes vieron que vino la emergencia. Cuando yo vi que Danilo Medina se metió en el mismo, que no guardó la forma, porque no guardaron las formas, y se metió directamente allá en el comando del propio Penco. Y a la media hora llega Danilo Díaz. Y todo eso fue televisado, no me lo estoy inventando. Señor, yo. ¿Y quién tú crees que fue que había dicho? Y a las 6:30 ejecutaron el plan SWAT de que tuvieron que hacer todo el operativo que tuvieron que hacer en la región sur para poder contrarrestar el voto masivo hacia el doctor Leonel Fernández. Pero ¿y quién tú crees que le dio la orden? ¿Quién tú crees que le dio la orden a todo el gobierno de tirarse la campaña? Porque eso es lo que lo ha estado dirigiéndolo todo. Esto es una reelección sin la cara de Danilo, tratando de imponerla. Eso es lo que está pasando, señores. Vamos a sincerar las cosas. Por eso no había la más mínimo ambaje en hacer lo que hubiera que hacer. Esa
esa retaíla de contratos, que dicho sea de paso, el doctor Leonel Fernández pidió que fueran investigados. Oh, pero oye a Martínez. Vamos a ver ahora. Vamos a ver a Martínez. Esa retaíla, oigan la fecha que decía la información, de abril a septiembre. Sí. Todavía en abril estaba la cantaleta de la reelección y el Congreso militarizado. Sí. Y Manuel Díaz diciendo lo que se estaba haciendo ahí. Y eso asfalto. ¿Y asfalto qué? De grado a grado, a contratistas cercanos. Por eso el doctor Leonel Fernández pidió ayer, porque le preguntaron su opinión. Y como es lógico decir, esto es a las autoridades iniciar una investigación, exigió iniciar una investigación. Pero porque esto es insólito, señores. Escucha el video, vamos a poner el video. Vamos a ver el de Julio. El de Julio. Eso fue en el momento en que él hizo la denuncia, Julio Martínez Pozo. Creo que una denuncia muy responsable. Que fue cuando se tiró Gonzalo. De parte del periodista Julio Martínez Pozo. Cuando se tiró Gonzalo al principio. Sí, así es. Yo me referí al uso del Plan Nacional de Asfalto. Estamos hablando de miles de millones de pesos en un Plan Nacional de Asfalto, por cierto, con muy precario nivel de supervisión. Con muy precario nivel de supervisión. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, ese plan de asfalto es una cosa clave para los alcaldes. Clave para los alcaldes. Es decir, el alcalde que no esté del lado de ese plan de asfalto no es alcalde. ¿Por cuántos millones de pesos sale cada encuentro? Pero ustedes creen que yo me estoy refiriendo a lo que se gasta en alquilar un salón o en pagar una cena. No, eso es caro, pero lo puede hacer cualquier aspirante. Eso es caro, pues eso lo puede hacer cualquier aspirante. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a millones repartidos fuera de ley, a lo que se llevaron en los bolsillos, una parte de los que estaban ahí fuera de ley. Esa situación es una situación que no sé cómo se va a resolver. Bueno, Gonzalo Castillo dijo ayer que él va a llevar su candidatura hasta el final y que él va para adelante. Bueno, él le sobran recursos, a papaletazo limpio, él puede llegar donde le dé la gana. Lo que yo no sé es cuál sea el éxito final del discurso de la papeleta. Yo no sé cuál será el resultado final del discurso de la papeleta, y siempre que he visto ese discurso en la política, que sea la base de un proyecto, eso no ha acabado bien. Cambio y fuera. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Señores, ustedes oyeron con todo y cambio y fuera al amigo Julio Martínez Pozo, una denuncia muy responsable en ese momento. Señores, eso que está denunciando ahí es lo que Alicia Ortega ahora con documentos, contrato por contrato, le ha explicado al país. Mira, Juan, ¿cómo van a mantener una impunidad absoluta? Porque no es nada más violar las reglas de la concesión, es a quienes. Incluso salió la información de que hay una tal Progresus, no sé qué, que está en el edificio del mismo Gonzalo. Entonces eso hay que investigarlo, como dijo el doctor Leonel Fernández. Pero eso es una operación, eso es un renglón de operación. Un pedacito de la cosa. Un renglón nada más, eso señores. Eso nada más fue una cosita. Por Dios. Eso nada más es el plan de asfalto. El presidente, por eso es el pánico que ellos tenían de que el presidente Leonel Fernández volviera de que ellos tuvieran que enfrentarlo en las elecciones. Pero porque Juárez, la pena que le dio la fuerza que apoyamos, la fuerza del pueblo, y todos los que apoyamos al doctor Leonel Fernández Reina en la primaria, ellos saben bien cuál fue. Fue grande, mucho a poco. Sí. Entonces ellos dicen, si va a las elecciones, ¿para qué hicimos el fraude? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Pues ¿Para mire, qué le gastar miles de millones de pesos a este pueblo dominicano? Pero pues hay que reconocer. Nos vamos a ver la cara en el medio. Julio Martínez Pozo fue el primero que dio esta información. Así es. Y debo de reconocer en Julio, al cual yo le tengo mucho aprecio porque son muchos años de amistad con Julio. Y tengo que reconocerle a Julio que siempre ha sido así. Es un periodista que investiga, es un periodista además que goza, tiene el privilegio de tener informaciones de primera mano por las relaciones que tiene Julio. Y entonces eso hace que muchas de las declaraciones que él da son declaraciones tan creíbles como que fíjense que eso fue en agosto que Julio da la declaración. Y mira y ahora es cuando Alicia Ortega saca
este tema. Obviamente, Alicia Ortega, según se dice por ahí, estaba desde hace mucho, desde el mes de abril, en esa investigación. Sí. Y solicitó ir allá y solicitó mediante la ley de derecho a la información al Ministerio de Obras Públicas para que le rindieran una serie de informaciones las cuales nunca le llegaban. Nunca le llegaban. Entonces ella sí fue e hizo también el trabajo. O sea, señores, estamos hablando de un tema muy grave. Es una hipercorrupción, señor. Es una cosa muy grave de la que estamos hablando. Fíjense ustedes de que, bueno, Juárez fuera de cámara decía, sí, Lindsay, el problema es que el penco, sí, la gente se puede reír mucho por las pencadas, o sea, han salido hasta las pencadas, o sea, de todas las locuras, o sea, cosas que no tienen coherencia, emisión de ideas que son incoherentes, que no tienen sentido, su padecimiento de dislexia, su padecimiento de déficit de atención, sí, pero es el mismo penco que ha hecho una serie de truchimanerías en ese Ministerio de Obras Públicas que le ha costado al país miles y miles de millones de pesos en beneficio a su persona. Así, ¿no? Entonces, ese penco tiene que darle explicaciones a este país. Y yo pregunto, Juárez, ¿dónde están nuestros periodistas? Aquellos que tienen que salir a buscar la información, contratados en empresas de los medios tradicionales de aquí. ¿Esos dónde están? Le comieron la lengua a los ratones, como dicen los muchachos. Exacto, ¿por qué también los funcionarios del gobierno, como por ejemplo Felucho Jiménez, en vez de estar chismoseando con su tocayo Félix Bautista, porque ahí diciéndole el burro al conejo orejón, o sea, entre ellos, porque Félix es del PLD también, en vez de estar en eso, debería de darle explicaciones a este país sobre muchos de esos temas, porque él es uno de los voceros oficiales de este gobierno, sí, Juárez. Pero algo como muchos otros más. Sí, pero lo más grave de todo esto, que como decía al principio, si se tratara de una sola operación, es un patrón. Es un patrón. Venimos con un patrón. Y usar el producido de eso para crear una realidad virtual. Ese DICOM, su propaganda, obviamente periodistas, comunicadores, hasta dueños de medios, muy cómodos. ¿Me entiendes? Muy cómodos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando vienen cuestiones como esta, callado. Omertá. No, el país va a saberlo, porque definitivamente el país, si fuera una persona que tuviera, como tú lo planteabas, y que yo lo dije con toda propiedad, si estuviera diciendo disparates nada más no fuera nada, fuera digno de pena. Es que el penco pero que ayer decía que él estaba muy... ya sabía por qué no se podía meter a la política. Los empresarios exitosos. Ajá. ¿Y quién no es exitoso? Así cualquiera. ¿Exitoso de qué? Yo se lo explicaba. ¿Exitoso de qué? Exitoso. ¿Y a qué tú le llamas exitoso? Por Dios, 11,000 millones. Así es muy fácil. No hay compañías relacionadas. Eso hay que investigarlo y se va a tener que investigar. Es más, yo creo que ya hoy en la bancada del PRM sometió una moción de que se investigara, porque no se va a dejar pasar por alto. Ahora, yo entiendo, esa persona Juárez, lo del no está diciendo disparate. Esa persona no está diciendo disparate en su casa. Esa persona quiere ser presidente de este país, para hacer una especie de candidato testaferro de Danilo Medina. Pero yo entiendo lo del éxito, cuando él habla de candidatos exitosos y todo lo demás. Porque lo que pasa es que el concepto que él tiene del éxito lo explica todo. Porque si usted dice que usted va para Puerto Plata y usted llegó a Santiago, usted no fue exitoso. O sea, tan fácil como eso. O sea, explicado. Pero de los 39 contratos de los 11,000, ¿cuántos fueron abonados y cuántos a Puerto Plata? Es lo que hay que averiguar. Si tú eres ministro de Obras Públicas y tú tienes una empresa y entonces tú logras hacer contrato de tu empresa con ese Ministerio de Obras Públicas o de un relacionado, usted es exitoso. Si usted tiene una compañía
de aeroambulancia, una cuestión de eso, y usted logra hacer un contrato con los seguros del gobierno y de Banreservas y muchísimo, usted tuvo éxito. Entonces, ese es el concepto del éxito. O sea, ahí no hay nada que tenga que ver con dignidad, con valores, con nada de eso, con ética, con moral. Ahí nada de eso tiene que ver con éxito para ese señor. Eso se llama utilizar el poder político para patrimonializar la política. Pero no es nada más, ¿no? Ese grupo ya lo ha mostrado como patrón. Y usar el poder que eso genera para permanecer. Que eso es lo que este país está enfrentando y va a derrotar. Que no le quepa dudas a ellos que van a ser derrotados. Salen del gobierno a las 10 de la mañana del 16 de agosto del año 2020. Ellos van a tener dos opciones para poder salir. Definitivamente el candidato inderrotable, imbatible, doctor Leonel Fernández Reina. La otra que ellos pueden enfrentar es que si no pasa eso, entonces tengan que entregarle al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, pero de que ellos se van, se van. Se van. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano es mayoritariamente contrario a esa cúpula soberbia que ha querido quedarse ahí. Sí. Por eso esa candidatura. Porque tuviste la declaración de Bernie Bernstein ayer. Porque no es que se vayan y ya. En este país tiene que haber régimen de consecuencias. Lógico. Porque es que no es que yo me voy y me llevo todos los miles de millones del erario público y yo me voy con la sonrisa que le llega de oreja a oreja. No, es que ese señor le va a tener que dar explicaciones a este pueblo dominicano, Juárez. Porque es que no puede ser que se vaya quedando cada vez que se hace una denuncia seria y todo pasa. Dejar hacer, dejar pasar. 11.500 millones en asfalto y nadie dice nada. De grado a grado. De grado a grado. Eso era para que hace rato el Ministerio Público iniciara una investigación. Ah, pero es que no, porque es que el Ministerio Público... Pero imagínate, no la inició con 2.000 millones de pesos de soborno en Catalina. 2.000 millones, señores. Usted sabe lo que son 2.000 millones de pesos en Catalina. Más 18 de las 6 horas públicas. Se incrementó y se duplicó porque ya no son 2.000 millones. No, los sobornos que decía, sobornos que decía el informe de Alicia Ortega, que se habían dado 39 millones de dólares, son casi 2.000 millones de pesos. Ah, sí, eso es cierto. Pero 2.000 millones de pesos, señores, eso no es... y no pasó nada, eso se quedó así, ahí. No, porque con un Ministerio Público... Imagínense. Entonces, señores, lo importante de retener ahora es que estos escándalos de hipercorrupción son herramientas políticas para permanecer. Por eso, aparte de la angurria de que fuera poder, el dinero, poder, no, dinero, poder y permanecer. Ajá. Con el mismo producto del dinero. Sí. No, eso es lo que tiene este país de frente y este país va a derrotar. No queremos dejar salir el programa, Lindsay, sin comentar un estupendo acto que tuvo ayer el doctor Leonel Fernández Reina, al cual felicitamos porque dicen que fue un acto espectacular. Yo estuve ahí, fue impresionante. Estaba presentando una obra él es un cultor de la Constitución y ha sido probado ya un defensor de la Constitución. Un acto excelente en la biblioteca Juan Bosch, en la sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Tuvieron como moderadores nuestros amigos Nanfis Rodríguez, compañero de este espacio, y nuestro gran amigo Yotin Curi, hijo, que hicieron una espectacular labor para comentar y moderar, ambos defensores probados de la Constitución, cada uno desde sus roles que han tenido que desarrollar en las arduas luchas que se han librado por muchos temas. Sí. En particular, por ejemplo, nuestro compañero Nanfis, que ha sido el abanderado de algunas acciones que el propio Constitucional ha admitido de forma de declarar inconstitucional muchas de las disposiciones draconianas que la ley de partidos
logró meter el poder para tener reojada la institucionalidad dominicana en violación de los derechos fundamentales. Mira, es decir, fue un acto, Juárez. Cuéntanos un poco, porque Mira, la verdad que la información que tengo es que fue un acto muy, muy significativo. Bueno, fíjate, ahí hubo una Lo felicitamos mezcla al doctor Leonel Fernández y a nuestros amigos Jotin Curi y Nafi Rodríguez por tan brillante participación. Claro, claro. Fíjate, el libro titulado En defensa de la Constitución, Reflexiones para la Historia. Fíjense ustedes cómo Leonel, por eso yo hablaba de que le da tiempo hasta para escribir Juárez, pero cómo él, sabiendo y conociendo la importancia de la historia para los pueblos, porque dicen por ahí que los pueblos que no conocen su historia están compelidos a repetirla. Leonel, que es un respetuoso de ella, de los tiempos, de los eventos, le deja ese legado a la sociedad dominicana y lo escribe porque él también reconoce lo trascendente de este momento histórico que estamos viviendo todos los dominicanos. Fueron muchos los escritos en artículos en su observatorio global que cada 15 días escribe para el periódico Listín Diario. El presidente Fernández en varias oportunidades abordó ese tema. ¿Cierto? Y esos artículos son parte de lo que es el libro de En defensa de la Constitución. Allí hubo una mezcla de todo, Juárez, porque vi muchos rostros de PLDistas, de esos fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, militantes de toda una vida, periodistas que estaban allí, pero esas personalidades que estaban cargaditas de dignidad. Y hubo momentos en que un tanto hasta medio se politizó, porque eso es imposible, que donde la figura de Leonel Fernández está, pues el ruge el león, eso salió, el ruge el león, en un ambiente quizás, como ustedes comprenderán, estamos hablando del análisis de un libro, donde se supone que hay ciertas normas, ahí había un académico como es el caso tanto de Nafi Rodríguez como del propio Jotin Curi, en fin, eso sin embargo no dejó de producirse momentos en que la gente de manera espontánea se paraba y aplaudía y hablaban de que ruge el león y todo aquello. Fue una mezcla, hablo de sentimientos, porque hubo momentos en que Elizabeth, una jovencita hija de nuestro querido amigo Guillermo Guzmán Fermín, Elizabeth Guzmán, que me dicen que fue una excelente pero yo te estoy hablando de una excelente niñita. Exposición. Y que por levantó eso aplausos parado todo el mundo. Varias veces. Estaba repleto ese auditorio. No fue una sola vez, sino en muchas otras oportunidades, porque el pueblo dominicano, Juárez, el pueblo dominicano reconoce en la figura de Leonel Fernández el compromiso que él asumió con mucha valentía, porque Leonel pudiera estar en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo cogiéndolo suave, un hombre que ya fue presidente en 3 oportunidades, un hombre que lo ha logrado todo, pero no, él sabía el compromiso que tenía con este pueblo y no se quedó de brazos cruzados. Ese hombre que ustedes ven ahí en pantalla fue debajo de un terrible aguacero, torrencial aguacero, y se presentó frente al Congreso de la República, un Congreso que estaba lleno de militares, 3,000 militares, Fuerzas Armadas, Ejército, Policía Nacional y todo el mundo. Y no fue de que agachado, no, a la cabeza ahí adelante. Es más, caminando él, marchando. Hubo después que engancharlo en un vehículo porque la gente era tanto y todo que la gente no lo dejaba caminar y teníamos que llegar hasta el Congreso. Si no es por él, se llevan de encuentro la Constitución. Óigame, si no le quepa duda a nadie. Este hombre sale a marchar junto a su pueblo y decirle, miren pueblo, es por aquí que vamos, a dirigir a su pueblo como debe de ser. Así es. Y la fuerza que lo apoyamos.
Ahí estaban todos tipo. ustedes. Sí, Ahí y estaba la coalición Johnny de Ventura, defensa de la coalición, Constitución. todo el mundo, Sí. todo el mundo. Es más, la posición de Leonel Fernández llevó a que Luis Abinader también fuera para allá. Así es. Todo que el fue mundo. multitudinaria. Ahí fue que empezó esa lucha, a cohesionarse también esa oposición y a entender que lo que estaba en juego era la democracia de este país. Y qué bueno, yo felicito al doctor Leonel Fernández, porque no es solamente vivir los momentos, los episodios, hay que dejarlo constando en acta, que conste en acta. Así es. Y a través de esos escritos quedará ahí para nuestras próximas generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, Juárez. Sí. Fue un evento excelente. maravilloso. Nosotros lamentamos mucho no poder estar, porque incluso nosotros estábamos en las diligencias de registro de los pactos. Imagínese prácticamente, porque fue una noche larga, porque el papeleo es tremendo. Incluso después tuvimos el compromiso de venir a estar con ustedes aquí en A Ganar. Pero desde aquí felicitamos, ya lo hemos hecho por las redes, tanto al doctor Leonel Fernández como a Nanfi y a Yotin. Y vamos a hacer una reflexión final, que nosotros hemos ido presentándole a ustedes lo que es un hilo conductor de todas estas crisis que han estado sucediendo. Aquí ha habido un plan de desmontar la Constitución de la República para que sea sustituido por un dedo y un bolígrafo del presidente Danilo Medina. Sí. Señores, eso es lo que ha pasado. Trató de hacerlo en el Congreso, no pudo. Luego lo hizo por la vía de un fraude descomunal el 6 de octubre para poner una persona, retiró a 5 que había y puso de dedo a otro. Y luego quisieron tirar al zafacón la Constitución e impedirle al doctor Leonel Fernández el ejercicio de su derecho constitucional. Es Constitución donde quiera que ustedes ven, es la Constitución la que se ha querido cualquierizar. Porque si le impedían al doctor Leonel Fernández la inscripción de su candidatura, lo que estaba diciendo es que la Constitución no vale dos pepinos, que el derecho de elegir y ser elegido se puede tirar en el zafacón cuando le dé la gana al Palacio. Entonces, todo esto ha sido una lucha por la Constitución, de defensa de la Constitución. Cuando en la prohibición de no reelección del presidente Medina no era una ley que lo decía, era la propia Constitución, para darle el derecho que no tenía en el 15 de ir. Sí. Es decir, se salió con la suya una vez, esta no pudo, pero ha querido hacerlo por vías indirectas, porque es una manera de violar la Constitución también. ¿Qué es lo que acaba de hacer el Tribunal Superior Electoral? Decir, no señor. El artículo 22 es muy claro y pone las condiciones de elegibilidad. Ninguna ley de las que ellos dictaron y lograron que se les aprobaran como una camisa de fuerza a la Constitución, que se han declarado ya 10 disposiciones de esa ley inconstitucionales. Eso no va a prevalecer para impedirle al doctor Leonel Fernández y al pueblo dominicano que lo sigue, que es la inmensa mayoría, que pueda el doctor Leonel Fernández ejercer su derecho de elegir y el pueblo el derecho de elegirlo, porque hay dos derechos aquí. Sí. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas fue su derecho el que se ejerció y tiene todo el derecho del mundo de elegirlo otra vez, ahora multiplicado por recrecido. Entonces no perdamos nunca de vista que con lo que estamos lidiando no es con una crisis política cualquiera, ni con una crisis electoral cualquiera. Es si la Constitución y las leyes y el Estado de Derecho va a prevalecer en la República Dominicana, o si se va a imponer la dictadura de la soberbia, del uso desmesurado, de la hipercorrupción como mecanismo político para poder mantenerse en forma indefinida en el poder, un grupo de vivos que está ahí haciéndole coro a la persona que se cree que es un emperador. Así el es. país lo va a sacar del poder por las vías que la Constitución, la misma Constitución que ellos han querido atropellar, abre caminos y pone los mecanismos de alternabilidad. Así que hemos llegado al final de este espacio, agradeciéndole a todos ustedes esta audiencia. Mañana vamos a continuar con una nueva entrega de A Ganar. Muy contentos por haberle podido traer a ustedes
esa gran noticia. Bueno, no todo, de que no ya, todo, ya las cosas, ¿verdad? Son noticias positivas y es una buena forma de cerrar. Y también este tenemos que hoy. reconocer que la Junta Central Electoral cumplió su rol, Sí. acató como Acató. debió hacerlo, porque habían algunos desorejados que ya estaban diciendo, no, eso no se le aplica. La sastrería constitucional salió a decir ayer como que la Junta se podía hacer la loca. Sí, pero tú sabes muy bien que si se hacía la loca, lo que le iba a pasar a esa Junta, ¿verdad? Así que, muy bien, ya tenemos un candidato oficial, doctor Leonel Fernández Reina. Amén. Mañana volveremos con ustedes, Dios mediante, en una nueva entrega de A Ganar. Buenas noches. Muy buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.